El literal H de nuestra consulta nos dice número de migrantes con 2 o más hijos que emigraron en el último año y por país. Entonces en nuestra tabla debemos visualizar el país, año de migración, los emigrantes y los hijos, que deben ser mayor o 2 o más hijos. Nos dirigimos a nuestra tabla, crear diseño de consulta, seleccionamos nuestras tablas, en este caso emigrantes, nos decía también el número de hijos, en este caso ya están en emigrantes, el país, que debemos relacionarlo con ciudades para que se pueda realizar la consulta. Entonces nuestra tabla nos decía que necesitábamos el país, año de migración, el número de hijos, y también necesitamos lo principal, que serían los emigrantes. Entonces por país no teníamos ningún filtro. Emigrantes, la fecha sí necesitábamos el año, número de hijos 2 o más. Entonces nos dirigimos a totales y vamos a filtrar. Como dijimos, en país no necesitamos filtrar. En año sí. Escribimos la fórmula año, 2 puntos, año, abrimos paréntesis, nos dirigimos al final, cerramos paréntesis, damos enter. El número de hijos, como criterio nos solicitaban quienes tenían 2 o más. Entonces sería mayor o igual a 2. El número de migrantes la agrupamos por cuenta y ejecutamos. En este caso hemos seleccionado el código. Para poder modificarlo, nos dirigimos a vista de diseño, el país, que es nombres. Rectificamos y ejecutamos. Entonces podemos ver países, años, los hijos, los números de hijos y los emigrantes. Pero nos solicitaron solo del último año. En este caso podemos dar clic desplegando la flecha, desmarcamos todos los casilleros y nos dirigimos al último año. Aceptamos y podemos ver que son todos del año 2018. Podemos verificar cuántos emigrantes existen con esas características. Desplegamos la flecha y sumamos. Nos dice que existen 92 personas con esas características. Guardamos y sería nuestra consulta H1. Para realizar nuestra siguiente consulta, vamos a ver qué nos solicitan. Nos dice que el reporte de migrantes, la condición aquí sería el país, que es Estados Unidos. Necesitamos emigrantes, años de migración, fecha de migración, país de migración, el número de hijos, que es igual al anterior, 2 o más hijos, la ocupación y la profesión. Nos dirigimos a nuestra tabla. Crear, diseño de consulta, y empezamos a seleccionar nuestras tablas. La principal es emigrantes, en la cual necesitamos el año de migración, la fecha de migración, necesitamos también el país, por ende las ciudades, el número de hijos que está incluido dentro de la tabla de migrantes, la ocupación y la profesión. Como decíamos, necesitamos las tablas de rompimiento, tanto en ocupación y en profesión.
De esta manera podemos seleccionar la tabla ocupación y la tabla profesión. Y podemos ver que están relacionadas. Entonces, vamos a completar nuestra consulta. Necesitamos emigrantes. Necesitamos el año de migración, la fecha completa de migración, el país, el número de hijos, la ocupación y la profesión. Sería la ocupación y la profesión. Esta tabla no la necesitamos porque es la tabla de rompimiento, pero sí necesitamos esta tabla de ocupación. La marcamos y la podemos redirigir donde necesitamos. Listo, ya las tenemos ordenadas. Entonces nos decía emigrantes. Como es un reporte, necesitamos los nombres. El año de migración, realizamos nuevamente el año, dos puntos, año, abrimos paréntesis, nos dirigimos al final, cerramos paréntesis, necesitamos la fecha de migración completa, los países de migración también completa, el número de hijos, necesitábamos filtrarlo, entonces nos dirigimos a totales, el número de hijos, entonces el criterio sería mayor o igual a 2. También nos pedían el año y que sea de un país, el país era Estados Unidos. Entonces verificamos que tengamos lo que necesitábamos en nuestra consulta, que eran migrantes, año de migración, la fecha de migración, el país de migración, que era Estados Unidos, el número de hijos, la ocupación y la profesión. Y ejecutamos. Entonces podemos ver los emigrantes, el año, la fecha, el país que filtramos, que era Estados Unidos, el número de hijos, la ocupación y la profesión. Entonces vamos a ver los totales. Desplegamos totales y seleccionamos cuenta. Entonces podemos tener nuestra consulta para poderla guardar. Esta sería la H2 y aceptamos.